Imagínese encontrarse solo en medio de la noche, enfrentando el miedo y las consecuencias de decisiones pasadas. Así está Jacob después de 20 años de haber huido de su hermano Esaú. Pero esa noche no sería como las anteriores. Dios mismo se encontró con Jacob de una manera única, en una lucha que no solamente era física, sino que también espiritual. Lo que sucedió esa noche cambió para siempre. ¿Qué haría si supiera que en medio de sus propias luchas, Dios está ahí, listo para transformarlo? Hoy veremos cómo esa lucha reveló el poder de la rendición. Dile al que está cerca, tienes que rendirte. El poder depender completamente de Dios y cómo esas mismas verdades pueden cambiar nuestras vidas. Por eso el tema de esta oportunidad es la lucha que transformó a Jacob y es la misma lucha que nos puede transformar a cada uno de nosotros. Amén. Y para ello nos basaremos en el libro de Génesis, capítulo 32, verso 24 en adelante. Dice el verso 24: así quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Verso 25: cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Y eso significa el que lucha con Dios, o Dios lucha. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. El varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa el rostro de Dios. Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de estar delante de tu presencia. Gracias por la obra que haces en nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos que seas tú edificándonos, mostrándonos tu amor, mostrándonos, Señor, tu voluntad, y que seamos transformados, Señor, en nuestro ser. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Veamos a Jacob teniendo el momento de mayor miedo. Ese es el primer punto de este pasaje. Jacob se encontraba solo, lleno de miedo, por el reencuentro con su hermano Esaú. Había llegado el punto de crisis, donde el temor, la angustia lo abrumaba, de acuerdo a lo que decía Génesis 32:7. Pero en medio de la soledad fue ese momento perfecto de ese encuentro con Dios. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia es el del profeta Elías. Después de haber vencido a los profetas de Baal, también experimentó un gran temor y huyó para salvar su vida, de acuerdo a lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 19, verso del 3 en adelante. Sin embargo, fue la soledad del desierto donde Dios le habló y renovó sus fuerzas. Así que si usted está sintiéndose solo, Dios estará hablando a su vida. Amén, Dios. Amén. Piense en una persona que ha perdido su trabajo o que enfrenta una crisis familiar. Ese es el momento de mayor miedo. Cuando parece que todo está perdido, es cuando Dios interviene y cambia las circunstancias. Los momentos de mayor temor suelen ser esos preludios de las mayores intervenciones de Dios en nuestra vida. Por eso, la frase sería: en el miedo profundo, Dios siempre está en el fondo. O sea, Dios está ahí.
en el miedo profundo, Dios está ahí con usted. Amén. El segundo aspecto que encontramos en este pasaje es ver a Jacob luchando. La lucha con el propósito de rendición. Jacob no solo enfrentaba su miedo, sino que ahora se encontraba luchando físicamente con un varón. Así lo dice la palabra, ¿verdad? Que prácticamente está representando a Dios mismo, de acuerdo a lo que dice Génesis 32:24. Y esa lucha no era una simple confrontación física, sino una representación de su resistencia a la voluntad de Dios. Amén. Y un ejemplo que podemos encontrar en la Biblia también es el de Jonás. Es otro personaje que luchó contra la voluntad de Dios. En lugar de obedecer, huyó en dirección contraria. Pero Dios lo enfrentó, en este caso no con una lucha física, sino con una tormenta y con un pez que se lo tragó, de acuerdo a lo que dice Jonás capítulo 1. Y esa lucha resultó en su eventual rendición a la misión que Dios le había dado. Amén. Un ejemplo actual podría ser cuando muchos de nosotros luchamos con los planes de Dios en nuestra vida. Estamos ahí luchando con lo que Dios ha trazado para nuestra vida. Estamos confrontando. Y tal vez Dios nos llama a dejar un trabajo cómodo para hacer algo más desafiante. Tal vez ese trabajo no tiene nada de malo, pero sin embargo Dios está pidiéndonos que lo dejemos. Amén. O pide que perdonemos a alguien que nos ha lastimado. Amén. No sé si en la película vimos estas dos cosas, ¿verdad? De alguien que Dios le estaba diciendo que dejara algo y a la vez le estaba diciendo que perdonara. Fue más fácil dejar algo que le gustaba que perdonar para este personaje. Y quizás esa es la misma lucha que enfrentamos nosotros. Nos es difícil perdonar. ¿A cuánto les es difícil perdonar? ¿Y por qué lo voy a perdonar si no se lo merece? No es que se lo merezca, es que necesitamos hacerlo para tener nuestro corazón sano, para estar en paz con Dios y para poder seguir adelante con las bendiciones que Dios tiene preparadas para nuestra vida. Amén. Alguien que tuvo que enfrentar esta lucha fue Gigi Ávila. Su hija fue apuñalada 50 veces por su ex esposo, que llegó a su casa y la apuñaló hasta matarla. Y Gigi Ávila llegó a la cárcel a decirle que lo perdonaba y que lo amaba. Qué tremendo, ¿verdad? Pero es la lucha que enfrentó. A veces nosotros con una mala mirada o con que alguien no nos saludó, no me quiso saludar ahora el hermano, ya no voy a venir a la iglesia. Es que me hizo mala cara allá afuera. No, tenemos que enfrentar esa lucha. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Hay todos que dijeron amén. Luchamos porque queremos mantener el control. Pero la verdadera bendición llega cuando nos rendimos. Amén. Y al que está a la par tienes que rendirte. Y muchas veces lo que tenemos que rendir es el orgullo, la arrogancia, la vanagloria, el estar centrado en nosotros mismos, el egocentrismo o aún la egolatría. Porque hay quienes se llegan a adorar a sí mismos, ¿verdad? Véanlos a cada rato viéndose en el espejo, ¿verdad? Y comparándose con otros. Entonces se ponen el pelo para un lado, para otro. Y eso no importa si son hombres o mujeres, porque ahora están parejos, ¿verdad? Aquellos que están haciéndose un montón de cosas. Así que la frase para este punto es: luchar no es ganar, rendirse es confiar. Y estamos confiando en la gracia de Dios, en la bendición de Dios, en la misericordia de Dios para con nuestras vidas. Amén. Ahora, el tercer punto que encontramos en este pasaje es ver a Jacob lisiado. El toque que quebranta nuestra autosuficiencia. En medio de la lucha,
su muslo fue tocado y se descoyuntó. Así dice, ¿verdad? Lo dejó lisiado, y eso lo vemos en Génesis capítulo 32, verso 25. Este toque en el cual él queda lisiado no fue para castigarlo. A veces preguntamos, ¿y por qué Dios me castiga? No es que lo esté castigando, ¿verdad? Era para quebrantar su autosuficiencia. ¿Cuántos han tenido ese problema de autosuficiencia? De creer que lo pueden todo. Yo me doy cuenta con muchos jóvenes, ¿verdad? Doy 5 materias por cada ciclo a los de primer año, tercer año, año sexto y año séptimo. Y veo muchos de ellos con ese problema de autosuficiencia. Y tiene que ser quebrantado, ¿verdad? Jacob había confiado en su astucia toda su vida, pero ahora debía depender completamente de Dios. Amén. Ya que está cerca, debes depender completamente de Dios. Otro ejemplo que encontramos en las palabras, el apóstol Pablo experimentó algo similar, un aguijón en su carne, en 2 Corintios capítulo 12, versos del 7 al 10, al que pidió a Dios que se lo quitara, y Dios le respondió: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. A veces Dios nos deja una herida para recordarnos que nuestra fuerza proviene de Él. Amén. No es por nuestras propias fuerzas, no es por nuestras habilidades, no es por nuestras capacidades, no es por nuestro coeficiente intelectual, es por la gracia de Dios. Amén. Y algunos pueden experimentar esto a través de una enfermedad, ¿verdad? La enfermedad está quebrantando nuestra autosuficiencia para que dependamos de Dios. No es fácil estar enfermo. Es difícil, ¿verdad? Es difícil porque usted se encuentra como está Jacob, en una soledad, porque solo usted sabe lo que está afrontando. Solo usted sabe el dolor que tiene, los síntomas que está teniendo y lo que está generando en su cuerpo. Los demás pueden verlo, pueden escuchar algo tal vez de lo que usted dice, pero no saben a profundidad el problema que usted está teniendo. Amén. Y otros pueden ser un fracaso personal. Tal vez una persona exitosa en su carrera sufre algo, ¿verdad?, muy significativo, que se va para abajo todo, y eso lo lleva a depender de Dios. Amén, hermanos. He conocido personas que de la noche a la mañana han perdido todos sus bienes, buenas casas en lugares, de los mejores lugares de aquí del país, todo lo perdieron. Y ese lisiado se convierte en el medio por el cual descubre la gracia y el poder de Dios a través de esas situaciones adversas. La frase para este punto es: en nuestra debilidad, Dios trae su verdad. Amén. El cuarto aspecto que encontramos en el pasaje es ver a Jacob adhiriéndose. La dependencia que transforma. Después de ser lisiado, Jacob se aferró a Dios y dijo: no te dejaré hasta que me bendigas. Génesis 32, 26. En su debilidad, Jacob descubrió el poder de depender completamente de Dios. Y esa es la verdadera actitud de la bendición. No es el que lucha, sino el que se aferra a Dios. Diga al que está cerca: aférrate al Señor. Usted ve en el Nuevo Testamento a un hombre llamado Bartimeo. ¿Cuál es la característica que tenía Bartimeo? Era ciego, de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante. Pero Bartimeo gritó con insistencia para que Jesús lo sanara. Y a pesar de que otros le estaban mandando a que él se callara, él persistió
hasta que Jesús lo llamó. Su fe y su dependencia en Jesús le trajeron sanidad. Amén. Ahora imaginémonos a una madre frente a una crisis económica que se aferra a Dios en oración, confiando en que Dios va a proveer lo necesario para su familia. Su fe es un ejemplo de lo que significa depender de Dios cuando todo parece perdido. Amén. Y quizás usted no lo ha vivido, pero lo podemos ver en personas de escasos recursos, personas que no tienen que comer, ¿verdad? Veía un documental de unos niños en África y en la India, donde ellos morían de diarrea. Muchos niños estaban muriendo de diarrea, porque no había agua potable, no había saneamiento ambiental. Y el agua que bebían es el agua que estaba contaminada con heces, ¿verdad? Todas las heces paraban ahí, de ahí es que tomaban agua. Y ahí estaba el ciclo de la enfermedad de la cual muchos estaban muriéndose. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso es que tenemos que buscar de Dios. Tenemos que depender de Él cuando todo parece perdido. Y la frase para este punto es: aferrarse a su mano es hallar en Él un hermano. Aferrémonos a la mano de Jesús. Y Él va a traer esa bendición que estamos esperando. El quinto aspecto en este pasaje es ver a Jacob cambiado. De Jacob a Israel, un nuevo nombre. Y no solo es un nombre, sino que es una nueva naturaleza. Después de esa lucha, Dios le dio a Jacob un nombre nuevo, Israel, de acuerdo a lo que dice Génesis 32, 28. Y Israel significa príncipe de Dios. Amén. ¿Cuántos son príncipes de Dios? Nadie, ¿verdad? No tienen fe. Este cambio de nombre simboliza la transformación completa que ocurrió en Jacob. Ya no era el suplantador, que eso es lo que significaba su nombre anterior, suplantador, sino ahora era alguien que había prevalecido con Dios y los hombres. Dios también cambió el nombre de Abraham y le puso a Abraham. Cambió el nombre de Sarai y le puso Sara, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 17, señalando que sus vidas estaban transformadas y que ahora tendrían un papel clave en el plan de Dios. El cambio de nombre refleja un cambio en la identidad y en el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Cuando una persona acepta a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, experimenta un cambio. Amén. Un cambio similar al que está narrado acá en la palabra de Dios. Pasan de ser hijos de la ira, de acuerdo a Efesios capítulo 2, verso 3. Y de acuerdo a otro texto, pasan de ser hijos del diablo a ser hijos de Dios. Amén. Suena fuerte eso, ¿verdad? ¿Por qué dice eso, hermano? Así dice la palabra de Dios. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Porque los hijos hacen lo que los padres hacen. Si no ve a un niño pequeño, camina casi como el papá, se pone la ropa del papá a veces y tiene muchos gestos de sus padres, ya sea para bien o para mal. Por eso los padres tienen que ser modelos para sus hijos y no después quejarse ya cuando tengan 13 años, este cipote es rebelde. Pues eso es lo que le enseñó usted, eso le modeló cuando estaba chiquito. Amén. Usted no sé si ha visto un documental sobre eso, de que sale una mujer fumando con tacones y la niña va atrás con tacones y también está fumando. Sale un hombre escupiendo en la calle y el niño viene y también escupe. Sale otra insultando a alguien y viene el niño y también insulta. Entonces,
experimentamos un cambio, pasamos de ser hijos de la ira a ser hijos de Dios, de acuerdo a lo que dice Juan 1:12. Y esta transformación es más profunda que cualquier cambio externo. Es una nueva identidad en Cristo. La frase para este punto es: de Jacob a Israel, la victoria es del fiel, de aquel que permanece fiel. Amén. El punto número 6 en este pasaje es verlo testificar. Él dice: vi a Dios cara a cara. Jacob testificó que había visto a Dios cara a cara y había preservado, ¿verdad? Había sido preservado, de acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 32, verso 30. Y este testimonio de ver a Dios no dejó a Jacob igual. Ver a Dios transforma completamente a una persona. Amén, hermanos. Amén. Moisés tuvo una experiencia similar cuando experimentó ver su gloria de manera limitada en Éxodo, ¿verdad? Fue diferente la experiencia. En Éxodo 33, Moisés descendió del monte con un rostro resplandeciente, después de haber estado en la presencia de Dios. Amén. Aquellos que pasan tiempo en la presencia de Dios reflejan su carácter en sus vidas. Personas que después de pasar años de oración y devoción son reconocidas por su paz, por su sabiduría. Ver a Dios transforma la manera en que nosotros vivimos y la manera en que tratamos a los demás. Amén. Cuando han habido avivamientos, no es que los avivamientos se van a notar porque la gente grite o caiga o esto y lo otro. Se va a notar el avivamiento porque esas personas han sido transformadas, han sido cambiadas. Amén. Y eso es lo que sucedió con el avivamiento en Inglaterra, ¿verdad? Las personas fueron cambiadas en su manera de comportarse, en su manera de actuar, en su manera de tratar aún a los animales. Los trataban mal y les hablaban con malas palabras. Y cuando después que experimentaron el avivamiento, hasta los animales se quedaban asombrados. Porque habían cambiado. Amén. Cuando nos encontramos con Dios hay un cambio, o debería haber un cambio en nuestras vidas. No vamos a ser los mismos. Amén, hermanos. Y la frase para este punto es: ver a Dios transforma. Su amor nos conforma. El punto o el aspecto número 7 es que vemos a Jacob cojeando. Y esa es la marca de una vida entregada. Jacob salió de esa lucha cojeando. Una señal visible de su encuentro con Dios, de acuerdo a Génesis 32-31. Su cojera es un recordatorio permanente de que había sido transformado. El sol salió sobre Jacob, simbolizando un nuevo día en su vida, ¿verdad? Es como un nuevo comienzo. ¿Para cuántos ha salido el sol ya? Un nuevo comienzo, un nuevo amanecer. Y qué bueno que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Amén. Aleluya. El apóstol Pedro, después de haber negado, ¿cuántas veces negó Pedro a Jesús? 3 veces. Antes que el gallo cantara 3 veces. Sí, no. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Amén. Y fue restaurado por el Señor y se convirtió en un pilar en la iglesia. Amén. Y aunque había fallado, esa experiencia lo cambió para siempre. Amén. ¿Cuántos han fallado? Todos hemos fallado. Amén. Todos hemos fallado. Pero esa experiencia con el Señor, ¿se acuerda que Jesús comenzó a dialogar con él después de que lo había negado? Y esa experiencia produjo un cambio en su vida. Y es el cambio que debe producir también en nosotros.
En la vida cristiana, muchos portan marcas que reflejan su encuentro con Dios. Pueden ser cicatrices emocionales. Amén. De sus batallas espirituales. Pero esas marcas son testimonio de que Dios ha obrado en sus vidas. Y la frase para este punto es: confiar en el andar es aprender a confiar en el Señor. Amén, hermano. Amén. Hoy hemos visto cómo Jacob, en su lucha con Dios, fue transformado completamente de temeroso y astuto. Amén. Oiga bien, de temeroso y astuto, se convirtió en un hombre dependiente de Dios, que recibió un nuevo nombre y un nuevo propósito. Así que no se la lleve de astuto, mejor confíe en el Señor. Amén. Y deje que Dios quite todo temor de su vida. Amén. ¿Qué estamos dispuestos a rendir hoy al Señor? ¿Qué queremos rendir? ¿Dónde necesitamos dejar de luchar con nuestras propias fuerzas y empezar a confiar más en Dios? Tal vez este es el momento de permitir que Dios toque nuestras áreas de autosuficiencia, para que en nuestra debilidad su poder sea perfeccionado. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué aplicaremos de este mensaje para nuestra vida? Reconozcamos nuestros miedos, enfrentémonos con la presencia de Dios, rindámonos a la voluntad de Dios en las áreas donde hemos estado luchando. Aprendamos a depender completamente de Dios, incluso cuando nuestra fuerza natural falla. Seamos testigos de la transformación de Dios en nuestras vidas, compartiendo nuestro testimonio con otros. Amén. Y esta última frase la podemos repetir todos juntos. Rendirse a Dios es ganar. En su presencia está el caminar. Rindámonos a Dios, hermanos. Rindámonos al Señor. Sabe que de todo el tiempo que tenemos para las reuniones presenciales que tenemos en la iglesia, solo necesitamos del 3 al 4% de nuestro tiempo. Del 3 al 4% de nuestro tiempo. Significa que el 96% del tiempo es para hacer todo lo demás que queramos. No, ¿verdad? Todo lo demás que esté dentro de la voluntad de Dios. Pero trate, como dice la palabra de Dios, no dejando de congregarnos. Apartemos ese tiempo. Y si usted solo puede un día por semana, estaría invirtiendo el 2% de su tiempo para estar junto con otros, buscando de la presencia de Dios y siendo ministrados en familia por el Señor. Te invito a que se ponga en pie en esta hora. Padre, gracias te damos por tu amor, por tu bondad, por tu obra maravillosa, Señor, en nuestras vidas y nuestros corazones. Te pedimos que tú obres de una manera especial en cada uno de nosotros, que te manifiestes con poder y gloria. Y así, Señor, como Jacob tuvo ese encuentro contigo y fue transformado, aún su nombre fue cambiado, también nosotros experimentemos esa transformación en nuestras vidas. Que entreguemos esa autosuficiencia y nos rindamos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, para buscar tu rostro, para adorarte, para exaltarte, para glorificarte a ti, para permitir, Señor, que tú obres en cada área de nuestra vida y que podamos ser transformados en nuestro ser interior y salgamos en victoria. En el nombre de Jesús, que esa nube de gloria venga sobre cada uno y que tú te manifiestes, oh Dios, de manera especial en cada corazón, en cada vida. Ministra, Señor, a tu pueblo en este momento. Que tu Espíritu Santo fluya en nuestro ser interior
y haga esa obra maravillosa. En el nombre de Jesús.